Buenas tardes, bendiciones a todos. Acá ya estamos a punto de arrancar con esta nueva enseñanza, siguiendo, ¿no?, esta serie de enseñanzas. Así que bueno, esperamos un ratito y largamos. Hola Fernando, Dios te bendiga. Fernando alias el pibe. Así que bueno, vamos a ir orando. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por estar juntos en el nombre de Él, sabiendo que esta es tu voluntad, que esto es lo que te hará. Para eso lo entregaste a Él, para que sea nuestro Señor y esté en medio nuestro, liderándonos, guiándonos a tu voluntad. Y de esta manera nosotros, al igual que Él, poder ser olor fragante a vos por medio de Él y olor fragante a Él mismo a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en tu Hijo amado Jesucristo, nuestro hermano y Señor, a quien tenemos lo más posible en nuestro corazón según tu palabra. Y te doy gracias por esta enseñanza de hoy, por la transmisión, por la señal de internet, porque todo sea para edificación y para gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Cómo estamos? Todo bien. Así que bueno, vamos a arrancar con este gran tema, a proseguir con este gran tema del rescate de Dios hacia el hombre en Cristo Jesús. Estamos viendo el propósito del Espíritu Santo en nosotros, la parte 12. El propósito del Espíritu Santo, hablando bien y pronto, es que se manifieste. Es manifestar el Espíritu Santo. Para eso tenemos Espíritu, el poder de Dios. Pero bueno, vamos a ir con este apasionante tema del rescate de Dios hacia el hombre en Cristo Jesús, viendo este propósito del Espíritu en nosotros, a medida que repasamos un poco lo que vimos. Este Espíritu es nuestro único y verdadero consolador. Por demás está a decir que, hablando bien y pronto, es el único consolador genuino y verdadero que está disponible a toda la humanidad sin excepción. Cualquier otro tipo de consuelo es ficticio o limitado. Esto es eterno. Es también para testificar a Jesús el Cristo, nuestro rescate hasta lo último de la tierra. Es el poder de Dios en nosotros, lo que hemos recibido gratuitamente, y si recibimos este poder, recibimos la autoridad de usar este poder. Es el uso de este poder para el bien o el provecho de la iglesia del cuerpo de Cristo principalmente. Tremendo, ¿no? Ahora nosotros comenzamos a desarrollar el uso en la iglesia para su bien de este espíritu. Basados en las Escrituras, nuestro objetivo es primeramente y diligentemente ser aprobados por Dios en esto, como obreros responsables, que no nos avergonzamos del Evangelio, manejando acertadamente este espíritu para el provecho del cuerpo de Cristo, al trazar correctamente en cada situación y con cada miembro del cuerpo cada expresión de la manifestación del Espíritu según la palabra de verdad. Maravilloso. Tener el Espíritu Santo en nosotros, ese poder en nosotros, nos indica, como dije, es tener la autoridad y responsabilidad de usarlo para el provecho mutuo o del cuerpo de Cristo principalmente. Nosotros empezaremos a ver cómo usar cada expresión de la manifestación del Espíritu para el bien común de todos los miembros de la Iglesia de Gracia, más que nada.
Sin embargo, quiero adelantarles que la manera de expresar la manifestación del Espíritu es nada más y nada menos que por creencia o fe. No hay secretos aquí. Miren, repasemos un versículo citado en los capítulos anteriores. Hechos 19, vamos a leer del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Hola Natalia, Dios te bendiga. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Este es el gran principio que activa el poder de Dios en nosotros, la creencia. Pero, ¿creer qué activa el poder de Dios? El versículo 4 es la respuesta. Creer en Jesús, el Cristo, para ser bautizados en este don y en el mismo nombre de Jesucristo, activarlo, expresarlo, al manifestar el don de Espíritu Santo en nosotros y para nosotros. Esto es lo que libera el poder de Dios o la expresión de la manifestación del Espíritu. Es la creencia en el nombre de Jesucristo y todo lo que refiere y conlleva a Él, el Cristo Jesús de nuestro amado Padre. Miren, Romanos 10, versículo 17. Voy a leer la versión textual, la Biblia textual 4, y dice así: así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo, o acerca de los escritos de Cristo. Tremendo. No voy a extenderme mucho aquí, pero sí voy a mostrar cómo funciona esta fe o creencia para poder ver cada expresión de la manifestación del Espíritu en nosotros. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La primera frase del versículo es la que nos interesa, porque es aplicable a lo que voy a enseñar. Miren, háganse una pregunta: ¿qué significa creer en Jesucristo y en el nombre de Jesucristo? Revisemos los siguientes versículos. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué tremendos versículos! Ahora, uno debe creer esto cuando expresa el poder de Dios. Uno debe creer que se doblará toda rodilla ante el nombre de Jesucristo. E inclusive creer esto es doblar en nuestros corazones las rodillas del que está expresando el Espíritu para el bien de la iglesia del cuerpo de Cristo. Recuerden la pregunta: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Qué maravillosa pregunta.
¿cómo yo liberaría de un espíritu diabólico a una persona si no creo en Jesucristo y en el nombre de Jesucristo? Por ejemplo, Hechos 19, versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo relato y qué gran ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Una persona que va a ministrar o expresar la manifestación del Espíritu en estos contextos y la sanidad debe creer o tener fe principalmente. El que ministra en el nombre de Jesucristo para liberar el poder de Dios o donar el poder de Dios en beneficio de otro miembro, debe estar convencido de que el Señor Jesús es el Señor. De Él, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que este nombre es la llave para liberar la manifestación del Espíritu. Esto es lo primero que deben saber. El poder de Dios muchas veces ha dejado de ser evidenciado porque los que ministran no creen en el nombre de Jesús para liberarlo. No lo tienen como Señor de sus vidas principalmente. Así que menos podrán liberar el poder de Dios para otro, como estos judíos exorcistas que acabamos de leer en el relato citado. Para liberar dicho poder, debes creer en el nombre del Señor Jesús. Al creer, es obvio que el que va a donar el poder de Dios a favor del cuerpo de Cristo, éste tiene al Señor Jesús como Señor de su vida primero. Porque si ni siquiera cree que es el Señor de su vida, y lo tiene así cada día de su vida, ¿cómo liberará el poder de Dios en el nombre del Señor Jesús? No puede invocar a aquel en quien no cree. ¿Se entiende? Esto se aplica a la expresión de fe en la manifestación del Espíritu. Romanos 10:17, volvamos a leer de la Biblia textual 4. Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra o acerca de los escritos de Cristo, que tratan de Cristo. Esta palabra oye, en este verbo, es la palabra griega hakoe, que significa oír, y en este verso en particular, oír al punto de entender para hacer. También significa que muchos oirán, pero no tendrán hakoe para entender y consecuentemente hacer. Miremos 2 ejemplos para seguir avanzando. Hechos 28:26. Ve a este pueblo y dile: de oído, hakoe, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído, hakoe, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Maravillosos versículos. Ahora, para que usted entienda mejor
para que usted me entienda mejor, si verdaderamente queremos evidenciar cada expresión de la manifestación del Espíritu, voy a citarle un par de versículos más para adentrarme en esto. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo jacoe, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es jacoe, es un derivado de la palabra jacoe, ¿vieron? Pero es jacoe la raíz de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo un jacobe o oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese que oye para tener fe, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa esto? Mire, acá estamos hablando de invocar a aquel en quien hemos creído. Esta creencia o fe se hace manifiesta en nuestro día a día cuando creemos la palabra de Dios, viviendo como cristianos, como discípulos de Cristo, tratando cada día de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar con el uso, a medida que vivimos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero si ni siquiera tratamos de vivir como Dios manda, que sería creer la palabra escrita, ¿cómo evidenciaremos muchas de las expresiones de la manifestación del Espíritu que requieren de cierta madurez para hacerlo? Bueno, ¿dónde está escrito eso? Miremos un relato en donde el crecimiento de parte de Dios en nuestro Señor Jesús casi desbordó a la iglesia, y por lo cual tuvieron que organizarse mejor para atender a la iglesia. Hechos 6, del 3 al 5. Bueno, acá resulta que no se atendía como correspondía a las viudas, ¿no? Hola Ana, Dios te bendiga. Dice, bueno, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este último versículo 5 es el que nos interesa. Después usted puede leer el relato de Hechos 6. Hola Miriam, Dios te bendiga. Pero miren, esta palabra lleno, señalando a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, significa más que nada maduro, completo. Maduro cuando se aplica a un fruto como para comer o dar para comer un alimento nutritivo y beneficioso para el que come. Esta palabra lleno es la palabra griega pleres y se aplica en el verso citado y los siguientes. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, pleno, de gracia y de verdad. Y Mateo 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y Mateo después 4:28. 4:28. Después, No, ese versículo. Marcos 4:28, perdón. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga.
Maravillosa palabra. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que para expresar la manifestación del Espíritu, el único requisito que tenemos es la creencia o fe. Que se aplica a la expresión de fe en la manifestación del Espíritu, o a la operación de fe en el Espíritu. Pero, ¿qué creencia? Creencia en el Señor Jesús, que significa vivir de acuerdo al Señor Jesús, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra de Dios, en Cristo, en mí. Viviendo como cristianos. Seamos un poco más específicos. Si los escritos acerca de Cristo que oímos para entender al punto de creer, nos dicen, no mintáis los unos a los otros, y mentimos, ¿de qué creencia o fe estamos hablando? Si nos dicen, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y nuestras palabras son dañinas, vanas y profanas, ¿de qué creencia estamos hablando? Porque el único requisito es la creencia. Pero esto no es una creencia mágica que, bueno, yo creo y manifiesto. Es una creencia que vos vas haciéndola madurar en tu vida a medida que vivís y va creciendo, porque Dios te da el crecimiento y comenzás a formar nuevos hábitos, a transformarte como cristiano. Entonces el poder latente de ese espíritu comienza a fluir. Si nos dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro, y nos enojamos, ¿de qué creencia hablamos? Si nos dicen, quítense de vosotros toda malicia, enojo, gritería y un montón de cosas que nos dice, y nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿de qué creencia? ¿De qué Señor Jesús estamos hablando? ¿Entendés? No podemos invocar a aquel en el cual no creemos, porque cada escrito de la palabra representa a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo en el que nosotros vamos creyendo, madurando, haciendo, y comienza a manifestarse ese poder espiritual que sale únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una transformación, ¿no? Claro, claro. Si no creemos la palabra escrita que alimenta nuestra fe o creencia, al punto de entenderla para hacerla, viviendo transformados como cristianos y no conformados a este mundo, creciendo y madurando para ser llenos de fe o de creencia y del Espíritu Santo para servir, ¿cómo pretenderemos evidenciar cada expresión de la manifestación del Espíritu para el bien común de la iglesia del cuerpo de Cristo? Es algo lógico, ¿no? No podremos. Es por este motivo que la manifestación del Espíritu ha mermado muchas veces en este día y tiempo, porque nos hemos abocado a citar la palabra acerca de Cristo, pero no a vivirla. Y acá la única condición que Dios pone para manifestar el Espíritu es la fe o la creencia, que se alimenta de los escritos acerca de Cristo para vivir como cristianos. O sea, si yo realmente creo, yo vivo. Si yo no vivo, yo no creo. ¿Entendés? Como decía Pablo, no es judío el que lo es exteriormente. ¿Se acuerdan? Sino el que lo es, el que se circuncidó en el corazón y hizo un compromiso, hermano. Vamos a leer sobre esto. Miremos un ejemplo más para cerrar este punto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate lo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué tremendo que esto es. Encima, a veces lo miramos como algo tan religioso y aparte algo tan beneficioso para nuestras vidas, ¿no? ¿Viste? Es algo que tiene que ir a medida que yo voy cambiando mis hábitos de la carne, como lo hizo Pablo, a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y bueno, como Pablo, Dios no hace acepción de personas. La manifestación del Espíritu va a empezar a expresarse. Escúchenlo varias veces y léanlo varias veces para entender, porque no hay ningún secreto aquí. Lo único que hay que cumplir, es cumplir con nuestra palabra como Dios cumple con la suya. ¿Qué palabra? Bueno, aquella con la que confesó e hizo el compromiso de que Jesús es su y mi Señor ahora. Y para expresar y donar el poder de Dios, la manifestación del Espíritu, esta confesión debe permanecer y crecer así tal cual la hicimos en nuestro diario vivir. Esta es la clave, la creencia, una vida cristiana y creyente. Somos fieles, no somos perfectos, acá no hay algo que no, pero avanzamos en esto, no nos conformamos, avanzamos en esto. Dios mira el corazón, nuestro Señor mira el corazón y el Espíritu va a expresarse, va a manifestarse. Ahora sí estamos listos para avanzar en la manifestación del Espíritu para el bien común de la iglesia del cuerpo de Cristo. Aunque les digo que con lo que vimos ya pueden empezar a cambiar su vida y la de los demás. 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta es la versión Reina Valera que tradicionalmente leemos. Miremos otra versión. La Biblia Hispanoamericana 2011 dice así: la manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Tremenda versión. La manifestación del Espíritu es para el bien a todos los de la iglesia del cuerpo de Cristo principalmente. Cada expresión de la manifestación del Espíritu donado por algún miembro del cuerpo que libera el poder de Dios en el nombre del Señor Jesús, trae un provecho o un bien para el cuerpo de Cristo, su iglesia. Repito, la manifestación del Espíritu es para el bien a todos los de la iglesia del cuerpo de Cristo principalmente. Principalmente es para nosotros, porque fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu. Cada expresión de la manifestación del Espíritu donado por algún miembro del cuerpo que libera el poder de Dios en el nombre del Señor Jesús, trae un provecho o un bien para el cuerpo de Cristo, su iglesia. Este es el contexto de la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu donada por algún miembro del cuerpo al cuerpo en el nombre del Señor Jesús está disponible porque principalmente es una necesidad para la iglesia del cuerpo. Sí, esto es así. Miren, todos podemos expresar la manifestación del Espíritu de las 9 formas citadas en los siguientes versículos. Pero esta expresión de la manifestación del Espíritu, según la necesidad, cada uno la expresa en una de estas 9 formas. Ya veremos cómo esto se aplica solo a medida que avanzamos, o se explica solo a medida que avanzamos en el contexto. Pero los siguientes versos están traducidos correctamente porque a cada uno les da la manifestación para expresarla o donarla al cuerpo. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Tremendos versículos. En la iglesia, el Señor en el Espíritu se mueve con todos los que creen para donar las diferentes expresiones de la manifestación del Espíritu para el bien común, y Dios es el que hace todo en todos. ¿Se acuerdan? Dicho en otras palabras, para que se entienda mejor, a favor de la iglesia, uno expresa sabiduría por el Espíritu. Otro, a favor de la iglesia, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Otro, a favor de la iglesia, fe por el mismo Espíritu. Otro, a favor de la iglesia, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Otro, a favor de la iglesia, el hacer milagro por el mismo Espíritu. Otro, a favor de la iglesia, profecía por el mismo Espíritu. Otro, a favor de la iglesia, diversos géneros de lengua por el mismo Espíritu. Y otro, a favor de la iglesia, interpretación de lengua por el mismo Espíritu. Qué maravillosa palabra. Pero veamos cómo esto se explica solo en el contexto. Porque muchos de nosotros aprendimos para otro, no a otro. Pero vamos a explicar esto solo. Vamos a adentrarnos un poco en este capítulo 12 para después retornar el curso. Avancemos ciertos versículos y miremos el 28 al 30. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don. Y ahí la palabra don es la palabra griega genes, que es género de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Esto es algo lógico, porque a veces estamos en la reunión y algunos están orando en lengua, otros no. Algunos hacen profecía, otros no. Algunos manifiesta el Espíritu, hace milagros, ¿no? Y otros no. ¿Pero por qué? Porque nos movemos así, ¿ven? Un miembro de la iglesia expresa el Espíritu de una de las 9 formas a favor de la iglesia y otro en una de las 9 formas a favor de la iglesia. ¿Entienden? Todos expresamos el Espíritu, todos podemos expresar las 9 manifestaciones, pero en la iglesia todos expresamos el poder de Dios. No puede ser que yo solamente haga esto, hago lo otro, ataje, tire penal, cabecee. No, ¿entendés? Somos un equipo. Y sí, somos un equipo. En la iglesia, por ejemplo, yo doy palabra de profecía, pero otro da milagro. Esto no significa que yo no pueda dar milagro, o que él no pueda dar palabra de profecía, sino que el Espíritu lo manifestamos todos a favor de la iglesia, según la necesidad que se presente. Yo tal vez no voy a estar en el lugar necesario para hacer milagros, pero otro sí. Y el otro tal vez no esté en el lugar necesario para dar profecía, pero yo sí. Y así se manifiesta el Espíritu para el provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Si yo voy a una reunión donde quiera donar sanidad del Espíritu a los miembros de esa reunión, pero resulta ser que en esa reunión están todos sanos, no donaré. Porque como dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero si tienen necesidad de donar sabiduría por el Espíritu, yo la puedo donar porque tengo el Espíritu Santo en mí. Y este es el propósito de tenerlo en mí. Donar, expresar al miembro que necesita. ¿Entienden? Y tal vez yo done sabiduría por el Espíritu en esa reunión y otro done discernimiento de Espíritu en esa misma reunión.
Porque si todos tenemos el don del Espíritu Santo en nosotros, todos tenemos el derecho y la autoridad de expresarlo y donarlo a favor del cuerpo de Cristo. Y ya que Dios y el Señor no hacen acepción de personas, esto es así. La única excepción que hace es la condición, la creencia. ¿Entendés? No puede ser que yo sea más que él y él sea más que yo, o él menos que yo y yo más que él, o yo menos que él y él más que él. No, todo. La única condición acá es la creencia, la que nosotros evidenciamos fielmente todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí yo me acostumbro al ritmo de Dios en Cristo en mí. ¿Viste? Pero si yo vivo en la luna, ¿viste? Y de repente apareció Carmen y yo le tengo que ministrar sanidad en el nombre de Jesús. Ahí encajo todo, ¿viste? Me vuelvo creyente. No es mágico esto. Esto es una cuestión de tener experiencia, adquirir experiencia, madurar por vivir de acuerdo a la palabra de Dios que es del Espíritu y es espiritual, y manifestar así el Espíritu en el Señor y en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué condición hablamos nosotros? Creer en el Señor Jesús y en el nombre del Señor Jesús para liberarlo, donarlo o expresar la manifestación del Espíritu a favor de la iglesia del cuerpo de Cristo. Muy bien, sigamos. 1 Corintios 12, versículo 11 al 14. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Se da cuenta que todo mi cuerpo humano funciona a favor de mi cuerpo humano, liderado por mi cabeza? Espiritualmente también. Mi mano expresa, según su función, la capacidad que tiene. Esta capacidad que nosotros hablamos de expresar es la capacidad espiritual que tenemos. Como mano tal vez, ¿entendés? Pero podemos expresarla de las 9 maneras diferentes que tiene. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No puede uno hacer todo. Antes era el profeta de Dios, hermano, que venía y ministraba. Hoy todos tenemos el don del Espíritu Santo y la capacidad, el derecho y la autoridad de expresarlo en Cristo. Pero depende de quién es eso, de mí, de cómo yo quiero hacerlo. Tremendo. Qué belleza es ver la palabra de Dios cuando encaja en su contexto. Miren, el contexto de Corintios es de reprensión, de corrección. Porque ellos, en vez de creer en el Señor Jesús y en el nombre del Señor Jesús, en vez de permitir de que el Señor Jesús sea la cabeza de la iglesia y el Señor de su vida, el fundamento para edificar en el Espíritu, estaban idolatrando a los hombres que les enseñaban la palabra. Y por eso el poder de Dios, la manifestación del Espíritu, no estaba siendo evidenciada, como dicen Corintios, y por eso muchos duermen y hay muchos enfermos, ¿se acuerdan? No está siendo evidenciada en la vida de ellos como debe ser evidenciada de acuerdo a la voluntad de Dios en el Señor y en el nombre del Señor Jesús. Este es el contexto en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, comienza a mostrarle a medida que los reprende que es en Cristo y por medio de Cristo Jesús que se libera o manifiesta el poder de Dios o la manifestación del Espíritu para el bien de la iglesia del cuerpo, a fin de comenzar a disfrutar y gozar este maravilloso rescate de Dios hacia el hombre en Cristo Jesús.
1 Corintios 12, 15 al 20. Si dijere el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Para entender mejor estos versos, citaré otro, para que vean el contexto de todo el libro de Corintios. 1 Corintios 3, 1 al 8 vamos a leer. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Estamos hablando de una madurez, ¿entienden? Estamos hablando de un estilo de vida que va creciendo y va madurando. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Quién pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es salvo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios es justo. Así que ellos se estaban peleando porque algunos no los consideraban del cuerpo porque no eran o no estaban con Apolos. Otros lo mismo porque no eran o no estaban con Pablo. Y otros lo mismo con Cefas, Pedro. Y Pablo le dice, Cefa, Pablo y Apolo plantaron o regaron según su función en el Señor, pero que ellos no eran en quien debían fundarse. Porque ellos no daban el crecimiento para la iglesia, sino que el crecimiento lo da Dios en el Señor, el fundamento. Y que ellos tenían diferentes funciones como todos los corintios. Y que porque la oreja no era ojo, no por eso no era el cuerpo. Y si todos tuvieran la misma función, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Entienden? Pero eso sí, en el cuerpo, en su función, a medida que cada uno de los miembros manifiesta el Espíritu en una o más de las 9 formas que está disponible a favor de la iglesia, recibirá su recompensa en el Señor y en el nombre del Señor Jesús. Por eso Dios colocó en el lugar que Él quiso a cada miembro, porque es el único que sabe dónde cada uno iba y va a funcionar mejor, manifestando ese espíritu a favor del cuerpo en cada miembro del cuerpo. ¿Vieron? La sabiduría de Dios es tremenda. No sé si me entendieron ahí, voy a leer de nuevo. Pero sí, eso sí, en el cuerpo, en su función, a medida que cada uno de los miembros manifiesta el espíritu en una o más de las 9 formas en que está disponible a favor de la iglesia, recibirá su recompensa en el Señor y en el nombre del Señor Jesús. Por eso Dios colocó en el lugar que Él quiso a cada miembro, porque es el único que sabe dónde cada uno iba y va a funcionar mejor, manifestando ese espíritu a favor del cuerpo en cada miembro del cuerpo. 1 Corintios 12, 21.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pero nosotros parece que hacemos todo lo contrario. O sea, fíjate vos que nosotros hablamos de creer para evidenciar la palabra, pero esto muchas veces no. Vos, Lucho, vos no estás conmigo, ¿sabes qué? No. Todo mal como no. No te necesito yo a vos, no te necesito. ¿De qué creencia yo estoy hablando? ¿Entendés? Porque la única condición acá es la creencia. Fíjate vos, nosotros tenemos que aprender a unirnos en el Señor. El Señor vino para estar unidos. Esa es la creencia básica. No te digo que le vas a aceptar cualquier pavada a todo, pero básicamente esta es la palabra te manda que vos te separes de ciertos hermanos. Sí, es cierto, que andan desordenadamente. ¿Pero por qué? Porque ellos se separaron de Cristo. ¿Entendés? Entonces, bueno, no funcionan a favor del cuerpo de Cristo. Funcionan a favor suyo, como muchos hacen, ¿no? Pero constantemente te llama a la comunión también, ¿no? Te llama, ahí el Señor se encarga, te llama, te exhorta, te reprende, un montón de cosas, ¿viste? Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. No sé para qué te cuento. A estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Estamos hablando de acá de suplir una necesidad. ¿Vieron? Por eso es que a veces se expresa una manifestación, una de las manifestaciones del Espíritu y a veces otra. Porque se suple una necesidad. No tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Tenemos que aprender a cuidar a los más débiles, como quien dice. Por eso la palabra dice, recibid al débil en la fe. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y ese le incluye a todos, ¿viste? Ahí entramos todos. Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Viste? Y seguimos hablando de cada uno en particular. ¿Viste? Porque todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros, el derecho, la autoridad y la responsabilidad de manifestar el Espíritu. No solo uno. A favor del cuerpo siempre. Qué maravilloso es el relato inspirado en el Espíritu. Debemos aprender a valorar la obra de Dios en Cristo en nosotros. Para la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender a valorarnos los unos a los otros en Cristo. La palabra dice, prefiriéndoos los unos a los otros, no despreciándoos. Debemos aprender a valorarnos los unos a los otros en Cristo, pues cada uno de nosotros lleva en sí el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermano. Vos tenés el poder de Dios, yo tengo el poder de Dios, para donarlo, expresarlo en su manifestación para el bien de todo. Eso solo debería reprendernos y mostrarnos este maravilloso rescate de Dios hacia el hombre en Cristo Jesús. Vos no le está... si yo te desprecio, yo no estoy valorando el poder de Dios que vos tenés adentro, lo que Dios hizo en Cristo por vos. ¿Entendés? Es algo mayor a lo que yo estoy haciendo. No me doy cuenta de la gracia que yo recibí. ¿No? ¿Por qué? Porque dejé de creer en el Señor Jesús. Me siento, porque hice una que otra bien, mejor que vos. Y no me doy cuenta que lo que hice bien es gracias a Dios y al Señor. ¿Entendés?
Porque nuestra competencia proviene de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Todo, dice la palabra, fuimos constituidos pecadores y recibimos la justicia de Dios gratuitamente. Por igual. Y por igual. Ninguno tendríamos que estar acá si éramos. Pero en el amor Dios entregó a su Hijo por todos. Así que a esto no tenemos que remitir nosotros. Por eso digo, eso solo debería reprendernos y mostrarnos este maravilloso rescate de Dios en el nombre de Jesucristo. Sigamos. Versículo 28 al 30. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles enviados, luego profetas, los terceros maestros, luego todos los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversos géneros de lengua. Acuérdense, dones, la palabra genes ahí que significa género. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todo. Todos tenemos la capacidad de hacer todo, pero todo se expresa según la necesidad. Por eso te hace esta pregunta. ¿Me entienden? Por eso estas preguntas. Dios ha cubierto con su Espíritu que derramó nuestro mismo Señor Jesús en cada uno de nosotros cada necesidad que podamos tener, a fin de que usemos y manejemos acertadamente en cada situación la manifestación del Espíritu en nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, de las 9 formas diferentes, según la función de cada uno, a favor del cuerpo de Cristo. Como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, pues trabajamos, creemos, trabajamos, hermanos, vivimos de acuerdo a Cristo fielmente, nos esforzamos en Cristo de parecernos a Él. Nos equivocamos, obvio, pero tratamos de transformarnos diligentemente a fin de ser aprobados por Dios, primeramente antes que por los hombres. ¿Qué me importa a mí si en mi trabajo por ahí nos critican porque nosotros no mentimos? O porque nosotros seguimos trabajando y muchos siguen haciendo pereza. La palabra me manda a trabajar y nos hace perezosos, por ejemplo. ¿Qué me importa a mí si somos criticados como cristianos? Yo soy aprobado por Dios cuando imito a Cristo. En el siguiente capítulo ahondaremos un poco más este capítulo 12. Más todavía, hay mucho. El propósito de la manifestación del Espíritu es manifestarlo. La manifestación, dije algo doble. El propósito del Espíritu en nosotros es manifestarlo, así que nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y luego nos adentraremos en el siguiente capítulo 13, iniciando con este último verso de capítulo 12 en 1 Corintios. El verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Tremendo verso. Cerremos con un versículo más que nos motivará a creer en el Señor Jesús a medida que vivimos como cristianos y en el nombre del Señor Jesucristo para expresar la manifestación del Espíritu para el bien común de la iglesia del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 11. No, perdón, este es Romanos 10, 11. Escribí mal. Pues, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, si vos estás creyendo porque estás viviendo en él, porque estás tratando de ser un mejor cristiano todos los días, porque estás, siendo amable todos los días, honesto todos los días, ayudando todos los días, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, dice la palabra. Si estás haciendo eso, En esta versión. palabra, a ver, vamos. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él
no serás jamás defraudado. Tremenda versión. Si vos estás haciendo eso, bueno, en el momento que se presente la oportunidad de manifestar el Espíritu, vos no vas a avergonzar. Porque vos ya tenés una conducta, vos supiste que Dios responde, que nuestro Señor responde en cada situación de nuestra vida. Vos te afianzaste, experimentaste esto, tenés confianza porque adquiriste esta experiencia. Bueno, va a ser más fácil ministrar el poder de Dios. ¿No es cierto? No será avergonzado. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de enseñanzas del rescate de Dios hacia el hombre en Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tan tremenda y belleza de tu palabra. A vos, Señor Jesucristo, por ser nuestro Señor, guiarnos a la voluntad de nuestro Padre, siendo nuestro ejemplo vivo a seguir. Y bueno, por ayudarnos a medida que nos enseñás, redarguís y corregís, instruyéndonos en la justicia de nuestro Padre que sos vos, para que nosotros podamos andar fielmente, enteramente preparados con ese poder de Dios que nos brindaste, para poder manifestar ese poder a favor de tu cuerpo, siendo así olor fragante para nuestro Padre por medio tuyo y a vos y edificación nuestra. Gracias por esto, en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.